Mi nombre es Francis, y tengo 39 años. Luego está Harris, de 45, mi compañero en todo. Juntos, éramos un equipo imparable, sacábamos buenas calificaciones, dábamos paseos a las 3 de la madrugada y, por supuesto, nos enamorábamos perdidamente. Nuestros años universitarios estuvieron llenos de una historia de amor que tal vez te suene familiar, donde las interminables sesiones de estudio se convirtieron poco a poco en algo más. Harris era todo lo que siempre había soñado en un compañero. Me llenaba de cariño y me hacía sentir apreciada en cada momento. Pero, como en toda buena historia, las cosas tomaron un giro. Mientras yo estaba ansiosa por construir un futuro juntos, Harris vacilaba. No podía hablar de matrimonio, ni siquiera presentarme a su familia. Era como si estuviera atado al suelo, evitando cualquier conversación sobre nuestro futuro. Ya no soportaba su evasión, así que lo confronté. Lo que siguió fue una discusión acalorada donde lo acusé de guardar secretos que amenazaban con separarnos. Todo llegó a su punto máximo un día en que estábamos sentados en nuestra sala, tomando té, con el peso del silencio entre nosotros. Tuve que preguntar, Harris, ¿por qué tienes tanto miedo de seguir adelante, de casarnos, de conocer a tu familia? ¿Qué estás ocultando? Él tartamudeó, primero desvió la conversación, pero finalmente confesó. Había estado guardando algo enorme de mí. Sus padres no sabían que estaba en una relación con una mujer negra de Canadá. Me quedé sin palabras. 4 años. ¿Y aún no sabían de nosotros? ¿Cómo había planeado Harris mantener esto en secreto? ¿Qué significaba esto para nuestro futuro? Harris me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. Francis, sé que esto no está bien, y sé que no es justo para ti, dijo, pero mi familia, tienen expectativas culturales muy fuertes. Quieren que me case con alguien de nuestra cultura, alguien árabe. No saben nada de nosotros, no saben nada de ti. Sentí que mi corazón se caía. 4 años y ni siquiera saben quién soy. Tenía 27 cuando empezamos a salir. ¿Cómo es posible? Harris. Lo siento, tienen opiniones muy rígidas. Francamente, algunos de ellos son prejuiciosos. He tenido miedo de decírselo, miedo de perderte también. ¿Entonces me has mantenido en secreto porque temes su reacción? Le pregunté, mi voz temblando. Se supone que debes estar conmigo, Harris. Se supone que debes apoyarme, incluso cuando sea difícil, incluso cuando signifique desafiar sus creencias. Nunca quise lastimarte, te amo más que a nada, pero no soportaba la idea de ponerte en esa posición, dijo, su voz cargada de emoción. Estaba dividida, luchando por procesar todo. Te amo también, pero esto cambia todo. Casarme con una familia con creencias tan rígidas. No estoy segura de poder hacerlo. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Por favor, no te rindas con nosotros, suplicó Harris, su rostro lleno de desesperación. Hablaré con ellos. Haré lo que sea necesario. No puedo perderte, Francis. Necesito tiempo, susurré. Necesito espacio para entender esto. Necesito pensar si puedo vivir con estas diferencias culturales y si puedo confiar en ti de nuevo después de todo lo que me has ocultado. Lo entiendo, dijo suavemente. Debí haber sido honesto desde el principio. Te daré el tiempo que necesites, pero sabes que estoy listo para luchar por nosotros. Me quedé allí, dividida. Por un lado, estaba mi amor por Harris, fuerte e innegable, pero por otro lado, la realidad de unirme a una familia con esas creencias tan inflexibles pesaba mucho sobre mí. El secreto había fracturado la base que habíamos construido. La confianza y la honestidad son la base de cualquier relación, y ahora la nuestra se sentía inestable. Necesitaba espacio para reflexionar sobre todo. Esas semanas separadas fueron las más difíciles de mi vida. Las pasé perdida en pensamientos, cuestionándome si el amor realmente podría superar tales desafíos insuperables. Durante ese tiempo, sentí una profunda tristeza apoderarse de mí, pero, incluso en los momentos más oscuros, sabía que Harris era el único, mi alma gemela. La idea de una vida sin él era inimaginable. Impulsada por un amor que se sentía tanto tonto como innegable, volví con Harris, lista para enfrentar cualquier desafío que se nos presentara, juntos. Después de reconciliarnos, tratamos de hacer un plan para navegar nuestra situación complicada, pero cada opción parecía estar nublada por el miedo y la incertidumbre. Finalmente, Harris y yo tomamos una decisión que desafió la convención. Decidimos casarnos en secreto, manteniéndolo oculto de sus padres. Para Harris, esta era su manera de demostrar su compromiso conmigo, a pesar de los miedos profundos que tenía sobre la reacción de su familia. Inventó una historia sobre encontrar una chica adecuada de una buena familia turca,
convenientemente omitiendo el hecho de que yo era negra y, lo más importante, que ya estábamos casados. Nuestro plan era vivir un matrimonio secreto durante un año antes de finalmente revelar la verdad a sus padres en Turquía, esperando un final de cuento de hadas. Si nos rechazaban, Harris prometió que me apoyaría, sin importar el costo para su reputación. Tal vez te preguntes cómo pude estar de acuerdo con un plan así. La verdad es que Harris tenía una manera de hacer que todo pareciera posible, y mi amor abrumador por él probablemente nubló mi juicio. El tiempo pasó rápidamente mientras nos perdíamos en la alegría de estar juntos. Nuestro primer año de matrimonio fue como un torbellino, lleno de risas, amor y promesas no dichas. Harris se aseguró de recordarme cada día cuánto me apreciaba, jurando que siempre me elegiría, por encima de todo. Pero al entrar en nuestro segundo año, comenzaron a surgir dudas. Empecé a preguntarme cuándo finalmente haríamos el viaje a Turquía. Cada vez que el tema salía, Harris parecía evitarlo, su ansiedad visible en la manera en que desviaba la mirada o cambiaba de tema. Insistía en que necesitábamos más tiempo, creyendo que un matrimonio más largo probaría nuestro compromiso ante sus padres. En realidad, los dos estábamos tan atrapados en la felicidad de nuestra vida juntos que seguimos posponiendo lo inevitable. Aunque nuestro amor solo creció más fuerte, la sombra del futuro se cernía sobre nosotros. La idea de enfrentar a los padres de Harris y su posible rechazo me llenaba de terror, pero a pesar de mis crecientes preocupaciones, acepté retrasar el viaje por otro año, aferrándome a la esperanza de que tal vez Harris tenía razón, que con más tiempo, las cosas de alguna manera se resolverían. Así que continuamos con nuestra vida, felizmente enamorados, saboreando cada momento juntos, todo el tiempo. Me preparaba mentalmente para el viaje que se avecinaba, queriendo reducir la brecha cultural. Decidí aprender. No fue fácil, pero me lancé a hacerlo. Pasaba horas leyendo libros de texto, escuchando podcasts de idiomas y practicando con Harris siempre que podía. Mi objetivo no era solo lograr fluidez, sino mostrar que respetaba su herencia y que estaba dispuesta a abrazar su mundo. Al final de nuestro segundo año de matrimonio, ya casi hablaba con fluidez. Esperaba que este esfuerzo fuera prueba suficiente de mi dedicación y de mi disposición para conocer a su familia. Sin embargo, a pesar de todo mi esfuerzo y la creciente anticipación, Harris parecía dudar de nuevo. No podía entender la renuencia de Harris, especialmente después de todo lo que había hecho para abrazar su cultura. Había aprendido árabe, dominado platos turcos y hecho todo lo posible para demostrar que no solo era su pareja, sino también su futura nuera. Me quedó claro que había llegado el momento de exigir acción. Mi determinación se profundizó aún más cuando escuché fragmentos de conversaciones entre Harris y sus padres. Estaban cada vez más curiosos e impacientes por conocerme. Ya hemos sido pacientes el tiempo suficiente, Harris, resonaron las voces de sus padres, con una mezcla de anticipación y ligera frustración. ¿Cuándo la traerás a Turquía? Estamos ansiosos por conocer a esta chica. Harris dudó, buscando una excusa. Mamá, papá, he estado pensando en eso. Es solo que... Basta, Harris. Ha pasado demasiado tiempo. Estamos listos para conocerla. Y ya es hora de que ella forme parte de la familia. Insistieron firmemente, sus voces no dejando espacio para más demora. Con un suave empuje de ambas partes, finalmente comenzamos a planear nuestro viaje. Un mes de preparativos meticulosos después, estábamos en camino a Turquía, listos para enfrentar el inevitable encuentro con la familia de Harris. El viaje fue un torbellino de emociones. La idea de finalmente conocerlos después de años de espera, y de compartir nuestras vidas abiertamente, me llenaba tanto de emoción como de ansiedad. Al aterrizar en Turquía, me aferraba a una mezcla de esperanza y temor, sin saber qué nos esperaba. Llegamos a la casa de la familia de Harris bajo el manto de la noche, esperando que la hora tardía suavizara la intensidad del momento, pero cuando finalmente revelamos que no solo era negra, sino también la esposa de Harris, la atmósfera cambió instantáneamente. La reacción de sus padres fue rápida y feroz, decepción y enojo llenaron el aire mientras regañaban a Harris por su elección. Harris intentó defenderme, pero sus palabras se ahogaron en la tormenta de desaprobación. En un último intento por salvar la distancia, hablé en árabe, esperando mostrarles mi respeto por su cultura y mi compromiso con Harris, pero en lugar de aliviar la tensión, mis palabras fueron vistas como desafiantes. El desdén de Aya y Khalid era palpable. Sus duras palabras me calaron hondo. Los insultos raciales que me dirigieron me dejaron en lágrimas, pero me mantuve firme, decidida a seguir adelante con fuerza. Había esperado que Harris me apoyara en ese momento, reafirmando los compromisos que había hecho en privado, pero, frente a la ira de su familia, parecía más enfocado en apaciguarlos que en defender nuestra relación. Fue una realización desgarradora,
estaba priorizando la paz con su familia por encima de nuestro amor, dejándome sentir aislada y sin apoyo en una batalla que pensé que estábamos librando juntos. Después de la confrontación, nos retiramos a un hotel. Nuestro plan de contingencia para momentos como este. La noche no fue nada como la celebración que habíamos imaginado. En cambio, estuvo llena de discusiones acaloradas sobre la falta de apoyo de Harris. Admitió sentirse abrumado por la situación, argumentando que mis expectativas lo habían puesto en una posición imposible, dadas sus profundas relaciones familiares. A pesar de la tensión y el dolor, nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para guiarnos a través de la tormenta inmediata. Los días siguientes en Turquía fueron una mezcla de apoyarnos mutuamente e intentar dar sentido a los dolorosos eventos. Pero cuando regresamos a Canadá, surgió un nuevo desafío. Harris confesó que no podía cortar lazos con sus padres, citando su deseo de reconciliación y respeto por sus creencias. Esta decisión marcó el comienzo de un periodo difícil para nuestro matrimonio. Aunque Harris me aseguró su compromiso, la tensión no resuelta con su familia se cernía sobre nosotros como una sombra. Nuestra relación continuó, pero el peso de la desaprobación de su familia era una presencia constante. Con el paso de los años, comencé a sentir la tensión. Anhelaba que formáramos una familia, pero el conflicto continuo con sus padres hacía difícil imaginar un futuro. Exprimí mis preocupaciones a Harris, pero sus respuestas siempre eran vagas, llenas de promesas que nunca se concretaban. Cada llamada de Aya y Khalid parecía alejarnos más, presionando a Harris para que terminara nuestra relación o regañándolo por manchar el nombre de la familia. Traté de ayudarle a ver que algunas relaciones, especialmente las llenas de toxicidad, necesitaban ser reevaluadas, incluso cortadas. Pero Harris seguía aferrado a la esperanza de que la reconciliación era posible, a pesar de la creciente división entre nosotros y sus padres. La frustración culminó en mi 35º cumpleaños, cuando ya no pude soportar más la tensión emocional. No podía seguir posponiendo nuestro futuro, pero Harris parecía estar atrapado entre su amor por mí y su deseo de mantener la paz con su familia. Sus palabras hirientes, sugiriendo que nuestra relación no valía la pena sacrificar sus lazos familiares, me dolieron más de lo que podía soportar. Aunque parecía lamentar su arrebato, no vino ninguna disculpa. Sintiéndome perdida y derrotada, supe que necesitaba espacio para pensar. Pasé una noche sola en un hotel, reflexionando sobre todo, nuestra relación, el futuro y la persona que me estaba convirtiendo en medio de toda esta tormenta. La esperanza de que Harris me eligiera a mí por encima de su familia comenzó a desvanecerse, y después de semanas de reflexión, supe la verdad. Nuestra relación no podría sobrevivir bajo el peso de la desaprobación de su familia y la constante incertidumbre. Con el corazón pesado, tomé la decisión de solicitar el divorcio. Dejé los papeles y mi anillo de compromiso en nuestra casa compartida, el símbolo de una promesa que ya no podía resistir las tensiones que habíamos enfrentado. Fue la decisión más difícil que jamás tomé, pero me di cuenta de que avanzar requería dejar ir la esperanza de una resolución que tal vez nunca llegara. La reacción de Harris ante mi decisión fue rápida e intensa. Bombardeó mi teléfono con mensajes, suplicando que nos reconciliáramos y jurando que las cosas cambiarían, pero me mantuve firme, eligiendo manejar el asunto a través de los canales legales para proteger mi bienestar emocional. Fue un paso decisivo, marcando el final de un capítulo doloroso en mi vida y el comienzo de un viaje hacia la sanación y el redescubrimiento de mi independencia, libre de la turbulencia y el dolor que habían llegado a definir nuestra relación. No pude enfrentarme a Harris de nuevo. El daño que me había causado era demasiado profundo. Sus disculpas e intentos por arreglar las cosas cayeron en oídos sordos, ya que nada podría hacerme reconsiderar. Sorprendentemente, el proceso de divorcio fue más sencillo de lo que anticipaba. Harris, tal vez aún aferrado a la esperanza de reconciliación, creía que nuestra separación era solo temporal y que eventualmente volvería conmigo, pero a medida que pasaba el año, quedó dolorosamente claro para él que mis intenciones eran mucho más serias de lo que había imaginado, y la permanencia de nuestra ruptura comenzó a hundirse en su mente. Para entonces, ya era demasiado tarde, las heridas emocionales que me había infligido eran demasiado profundas para sanar. Los 3 años siguientes, sin embargo, fueron un periodo de transformación personal. A los 39 años, realmente estaba viviendo para mí misma, abrazando nuevas relaciones y saboreando la felicidad que tanto había anhelado. Este tiempo fue sobre construir una vida libre de las sombras de mi pasado, pero justo cuando me estaba asentando en esta nueva paz, mi mundo volvió a tambalear. Mi bandeja de entrada comenzó a llenarse de correos electrónicos misteriosos de remitentes desconocidos. Al principio los ignoré, pero a medida que aumentaba el volumen, la sospecha comenzó a invadirme. En el fondo,
Temía que Harris estuviera detrás de esta repentina avalancha. Mis peores temores se confirmaron cuando logró conseguir mi nuevo número de teléfono, lo que me heló la sangre. Cuando lo confronté, su respuesta fue fría e inquietante. Me acusó de egoísmo y atacó mi decisión de seguir adelante, revelando un lado más perturbador de él. Confesó que tenía amigos en lugares altos, que podían investigar mi vida con facilidad, un recordatorio del poder y control que aún creía tener sobre mí. Solo para que lo sepas, Francis, advirtió, puedo saber dónde estás y hacerte las cosas difíciles si me empujas demasiado. Sentí una ola de pavor recorrerme. ¿Qué quieres, Harris?, pregunté, desconcertada por su actitud. Me sorprendió aún más al revelar una verdad impactante. Sus padres todavía pensaban que estábamos casados. Yo había asumido que se sentirían aliviados con nuestra separación, pero resultó que Harris estaba demasiado avergonzado para admitir que él era quien había quedado atrás. Para salvar las apariencias, había inventado una mentira, manteniendo la fachada de nuestro matrimonio para evitar la vergüenza cultural de un divorcio. Y luego, en un giro aún más sorprendente, Harris me ofreció dinero para seguir fingiendo ser su esposa ante sus padres, quienes, después de años de silencio, supuestamente se estaban ablandando conmigo. Estaban planeando una celebración en honor a nuestra unión, una idea que me llenaba de temor. A pesar de mi gran renuencia y la creciente comprensión de que Harris no había cambiado, acepté su petición. Sabía que debía hacer mi parte en esta farsa, pero también estaba tramando mi escape del ciclo de engaños. Llegó el día de la celebración, y Harris me pagó por adelantado por mi papel. El evento fue surrealista. Aya y Khalid, sus padres, me recibieron con una calidez inesperada, muy diferente a la fría recepción que conocía. Su comportamiento me resultó desorientador, y no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Más tarde esa noche, sus verdaderas intenciones se hicieron claras. En un momento privado, dejaron caer la actuación, revelando que su muestra pública de aceptación no era más que una fachada. Su desdén por mí no había cambiado, si acaso, se había profundizado. Sus palabras fueron tan crueles como siempre, y cuando la confrontación escaló, me preparé para lo que parecía una inevitable pelea física. Me mantuve firme, lista para exponer su prejuicio si era necesario, pero Harris intervino en un intento por calmar la situación. Aya y Khalid, sin embargo, dejaron claro lo que sentían. Solo habían fingido aceptación en un desesperado intento de mantener a Harris en sus vidas. A pesar de sus objeciones a nuestro matrimonio,